Dios te bendiga, amado amigo y hermano que me escucha. Una vez más te doy la bienvenida a este tu canal donde puedes encontrar medicina y alimento espiritual para tu alma. En el video de hoy vamos a continuar con nuestra serie de los estudios bíblicos donde vamos a aprender un poquito más de la palabra del Señor. El tema de hoy es el carácter del obrero cristiano. El carácter del obrero cristiano. Ya hemos trabajado y hemos visto en otros temas que el término obrero hace referencia a un trabajador, una persona que de alguna manera labora en una institución, pero en este caso vamos a trabajar con este término, pero ubicado en la vida cristiana. Y cuando hablamos de un cristiano, estamos hablando de una persona que decidió seguir a Cristo. Vamos a definir ahora el término carácter. El carácter tiene que ver con el estilo familiar, los amigos y el colegio, es decir, tanto la familia como los amigos y los lugares, el ambiente donde nosotros nos desenvolvemos, eso tiene que ver con nuestro carácter. ¿Por qué? Porque estos entornos pueden influir de manera positiva y de manera negativa. Y partiendo de ello es que se forma nuestro carácter. El carácter también es la manera con la que un niño matiza lo que ve, lo que escucha, lo que recibe de los demás y lo que no recibe. Escuchen bien, el carácter se forma en un niño cuando recibe algo y cuando no lo recibe. O sea, todo lo que un niño escucha, todo lo que ve, lo que no ve y lo que no escucha, eso influye en el carácter positiva o negativamente. Otra forma de describir el carácter es que es un conjunto de cualidades psíquicas y efectivas que condicionan la conducta de cada individuo. La palabra carácter viene del griego carácter, a través del latín, que significa el que graba. Es decir, que cuando un niño ve algo, es como que su memoria lo graba. Por eso significa el que graba, todo lo que el niño ve. Por eso siempre hemos oído esa frase que dice, el niño absorbe todo lo que ve. Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué le estamos enseñando a nuestros niños. También qué estamos permitiendo que ellos vean, con quiénes estamos permitiendo que ellos socialicen, porque de ahí también surge el carácter de un ser humano. Algo importante es que debemos saber que el carácter para cada individuo es diferente. Todas las personas no tenemos el mismo carácter. El carácter constituye todos esos rasgos que un ser humano puede tener, puede manifestar. Dice que el carácter diferencia y hace especial a un individuo o grupo de individuos. El carácter o personalidad se determina por el entorno social y cultural. Es lo que decíamos hace un momento. De acuerdo al entorno del individuo, pues de ahí podemos juzgar su carácter. Pero algo importante que yo veo aquí y que me gustaría que analicemos, lo que dijimos hace un momento hace referencia a un niño, o sea, a la vida natural de un ser humano, su vida biológica. ¿Por qué su vida biológica? Porque decíamos que cuando un niño nace, dependiendo del entorno donde se desarrolle,
todo lo que ve, todo lo que recibe, todo eso va a influir positivo o negativamente en la formación de su carácter. Sin embargo, recuerden que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, nacemos de nuevo. Y al nacer de nuevo, eso significa que en nosotros debe formarse un carácter nuevo. ¿Y de dónde va a surgir este carácter? Recuerden que el Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Sin embargo, aunque el Espíritu es quien nos guía, también va a depender de con quienes nosotros nos juntemos en el Evangelio. Imagínense que usted se convierte y usted solamente se socializa con las personas que no oran, que no les gusta estudiar la palabra, con personas que no se sujetan a las normas de la congregación, pues su carácter en el Señor va a ser un carácter negativo. ¿Por qué? Porque el entorno en el que usted espiritualmente se está desarrollando no le está influyendo positivamente. Por eso es que siempre debemos tener mucho cuidado con eso. Otro punto es que si el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, recuerde que nosotros pasamos a ser templo del Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios habita en nuestro interior, entonces nosotros debemos manifestar el fruto del Espíritu con sus 9 manifestaciones. En la imagen que le presento, ahí pueden ver 12 frutos. Se pueden ver que podemos ver ahí sinónimos de los frutos que la Biblia nos habla. Sin embargo, todos esos frutos que usted ve ahí en nuestra vida deben manifestarse. ¿Por qué? Porque ya nosotros somos nueva criatura. Entonces, un obrero del Señor debe permitir que el fruto del Espíritu sea el que forje su carácter. Debemos preocuparnos por manifestar la paciencia, la paz. ¿Por qué? Usted me diría, ¿pero por qué? Fíjese que el Espíritu Santo, eso es lo que produce dentro de nosotros. Y si eso es lo que Él produce, pues eso es lo que vamos a manifestar. Porque como le dije en un principio, Él habita dentro de nosotros. Eso es como la alimentación. Si usted lo que come es comida chatarra, pues su organismo se va a ir deteriorando. Pero si usted come saludable, hace sus ejercicios, su organismo va a manifestar salud. Es lo mismo. Depende de lo que usted consume en el Evangelio, eso usted va a manifestar. Si usted le permitió al Espíritu Santo que produzca ese fruto que solamente Él puede dar, créame que donde usted esté va a haber gozo, va a haber fe. Usted va a transmitir esa fe, va a transmitir ese gozo, esa paz, esa paciencia, la mansedumbre, porque de eso es que usted y yo estamos llenos. Fíjese, si en un momento determinado usted nota como que donde usted está, esto no es lo que usted influye, tenemos que revisarnos entonces, porque no se está manifestando el fruto del Espíritu. Hay una parte aquí, y es que en 2 de Corintios, la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, es ahí donde Pablo le dice a ellos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Poniéndolo en comparación o como complemento más bien de lo que estamos hablando, ese carácter que usted y yo traemos de la vieja vida no puede seguir con nosotros. No puede seguir porque es que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y ya el carácter viejo, ya eso pasó, ya eso es historia. Ahora estamos llamados a vivir una vida nueva en Cristo. En la clase de hoy tenemos 3 objetivos.
El primero es comprender que el servicio en la obra del Señor exige una entrega total. Una entrega total. ¿Qué significa esto? Hermanos y hermanas que me escuchan, una vez usted y yo decidimos seguir a Cristo, no podemos tener reserva. Nada de nuestra vida pasada debe tener existencia en nuestro presente. No, nada de eso. Tenemos que entregarnos a Dios y servirle incondicionalmente, sin cuestionar a nuestro Dios. Es una entrega total. El objetivo número 2 dice identificarse con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo para poder expresar la disposición de ser su testigo. Para nosotros poder ser testigos del Señor tenemos que identificarnos con su muerte, con su pasión. ¿Cuál fue su pasión? El sufrimiento que pasó nuestro Señor. Tenemos que identificarnos con eso. En medio de las pruebas, ahí nosotros demostramos que nos identificamos con su sufrimiento. Siguiendo su ejemplo, él no se quejó, lo único que dijo fue: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Es decir, en los momentos difíciles de sufrimientos, ¿cómo Jesús lo hizo? ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Y esa misma actitud debe reinar en nosotros. El objetivo número 3 es validar los consejos de Pablo a Timoteo a la luz del cristiano de nuestros tiempos. Usted y yo somos cristianos hoy. No podemos decir, no, pero eso fue a Timoteo. No, eso es bueno y válido para nosotros hoy. Esos consejos que Pablo le dio a Timoteo son buenos y válidos para usted y yo. Usted y yo tenemos que empoderarnos de todos esos consejos. Y créame que nos va a ayudar a alcanzar la vida eterna. Estos son los 3 objetivos. Yo les invito a todos a que una vez terminada nuestra clase, nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Estoy yo aceptando que mi entrega delante del Señor y mi entrega a mi Dios es de forma incondicional? Esa es una. La otra es: ¿me estoy yo identificando con la pasión y muerte de mi Señor? ¿Estoy yo validando esos consejos que dio Pablo a Timoteo? Si nuestra respuesta es sí a estas 3 interrogantes, entonces ya hemos logrado el objetivo de la clase. Continuamos. El pensamiento central dice: todo cristiano, como obrero del Señor, debe poseer las características que Él requiere. Señores, esto es un reto para nosotros, que nos consideramos obreros de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con un requisito. Y es que debemos poseer estas características. Las características que nosotros debemos poseer son las que nos validan delante del Señor. Y las vamos a ver más adelante, aunque ya hemos mencionado algunas, como es el cambio de carácter. Una vez venimos a Cristo, nuestro carácter debe cambiar y debemos poseer también el fruto del Espíritu. Vamos a ver la lectura de hoy, que corresponde al tema que estamos debatiendo, que es el carácter del obrero cristiano. La base bíblica es segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, desde el verso 1 y hasta el 10. Vamos a ver algunas partes que complementan la lectura o que son parte propia de la lectura. Vamos a irlas analizando. Aquí Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate.
Estas fueron importantes palabras de aliento. Timoteo necesitaba fortalecerse en el Señor, tener resistencia para cumplir el llamado de Dios. Señores, no es tan fácil. Nadie dijo que es fácil. Nadie dijo que el evangelio es fácil. Pero no es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un guía y tenemos un manual. ¿Cuál es el manual? La Biblia. Dentro de ese manual tenemos también, muy particularmente, como hemos mencionado, los consejos de Pablo a Timoteo, que nos ayudan a nosotros, que somos los obreros de hoy de Dios. Entonces, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo encarecidamente: Timoteo, esfuérzate. En otras palabras, no te quedes rezagado. Actívate. Cuando te sientas sin ánimo, óyeme, actívate, reactívate en Dios. Esfuérzate en la gracia. O sea, no era que se esforzara de manera secular, no. Era que él debía esforzarse en la gracia. ¿Pero en cuál gracia? En la gracia que es en Cristo Jesús, en ese don inmerecido. Esfuérzate. Hermano, en momentos difíciles, Dios te dice esfuérzate. En esos momentos amargos que llegan a nuestras vidas, Dios te dice esfuérzate. Y vamos a ver su mano amiga. Recuerden que el mismo Isaías dijo que él de esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Dios multiplica tus fuerzas, no importa cómo te sientas. Hay otra parte y es donde él dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Aquí Pablo le está recordando a Timoteo, no porque Timoteo literalmente lo había olvidado, es una forma de él recalcar lo que le había enseñado. En otras palabras, Timoteo, todo lo que yo te enseñé, todos los conocimientos que tú has adquirido, no lo tengas en vano, no. Lo que has oído de mí, guárdalo, multiplícalo. Ciertamente Timoteo escuchó muchos estudios de la Biblia que Pablo dio. Así nos enseñan los eruditos que han estudiado, y sí, podemos deducirlo de la misma palabra, porque si vemos la carta, lo amplia que es, podemos ver las instrucciones y la calidad instructiva que dio Pablo a Timoteo. Entonces, era una persona instruida. Entonces, esas instrucciones, Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Fiel atención con esto. Esto encarga a hombres fieles. O sea, lo que él había aprendido, lo que Timoteo había aprendido, eso que él había recibido de Dios, él tenía que multiplicarlo, él tenía que enseñarlo. Hermano, cuando tú aprendas algo, transmítelo. Cuando el Espíritu Santo te dé una lección de vida, óyeme, transmítesela a alguien. Que alguien pueda nutrirse de lo que Dios te ha dado a ti. Hermano, no almacenes el conocimiento, no lo guardes. Lo que tú has aprendido, encárgaselo a otro. También, enséñaselo a otro. Dice aquí, Dios le dio ministerio a Timoteo, no para que lo guardara, sino para que se lo pasara a otros. Hermano, lo que tú recibes, no lo guardes para ti. Multiplícate en el Señor. Transmite lo que Dios te enseña. Cada lección de vida, en cada prueba, lo que tú adquieras, el conocimiento que tú adquieras, enséñaselo a otro. Una parte esencial de su trabajo como pastor era derramar sobre otros lo que Dios le había encomendado. Él era pastor. Pero tú y yo, aunque no seamos pastores y pastoras, tenemos el compromiso de enseñarles a otros lo que hemos aprendido. Dice aquí Pablo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Especial atención en este punto. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice que Timoteo debía tomar la actitud de un soldado que espera sufrir penalidades. Hermano, que el sufrimiento que llegue a tu vida no te tomes por desapercibido, que no sea una sorpresa para ti. Tú y yo, como soldados de Dios, debemos estar conscientes de que tenemos el compromiso de sufrir.
por la causa de Cristo. Tenemos nosotros que padecer y tomar en cuenta el sacrificio de Cristo. Dice que ningún verdadero soldado, o cuando menos ningún buen soldado, renunció simplemente porque le llegó alguna penalidad. Hermano, en tu momento de prueba, ¿cómo tú estás reaccionando? En tu momento de angustia, ¿tú estás pensando tirar la toalla? En tu momento de tristeza, ¿tú estás pensando rendirte? Dios te dice que no, que sufra penalidades como su buen soldado que eres. Hermanos, un soldado está dispuesto a pelear la batalla, no importando cómo el enemigo se levante, no importando lo que tenga que padecer. Hemos visto en el estudio que estamos haciendo de la Biblia los sufrimientos de Job y cómo Job permitió que ese sufrimiento le hicieran reconocer la grandeza del Señor. Hermano, ¿qué están causando las pruebas en ti? ¿Cuál es tu actitud ante las penalidades por las que tú estás pasando? Vamos a revisar esa parte, vamos a encargarnos de sufrir conscientemente los padecimientos de Cristo. Vamos a sufrir penalidades con gozo, porque ahí está nuestra gloria. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermano, que esas penalidades, que esas pruebas tú las pases con el propósito de agradar a tu Dios, a ese que te tomó por soldado, a ese Dios que te dice no temas, yo te ayudo. Si Timoteo no sufría las penalidades y si no renunciaba a las cosas que lo enredaban en los negocios de la vida, no estaría agradando a su comandante. Tenemos que tratar nosotros de agradar a Dios aún en medio de las pruebas. La parte donde dice eso encarga a hombres fieles, a mí me llama la atención, por eso lo menciono nueva vez. Usted dirá, ¿pero por qué? Porque Timoteo debía encargar eso, no a todo el mundo. Primero, debe encargarse de instruir a otros. Y una vez instruido, si la persona tomó en serio lo que le habían enseñado, pues entonces Timoteo debía identificar que esa persona tenía esa cualidad. ¿Cuál cualidad? Esa esencia de fidelidad hacia Dios, de hacer el trabajo con entrega hacia el Señor, para el Señor. En la parte donde dice que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, ustedes saben que nosotros tenemos una recompensa de vida eterna. Hay una corona de vida que nos está esperando, pero para recibirla debemos trabajar primero. Hay un orden aquí establecido. ¿Usted quiere corona? Vamos a trabajar primero. ¿Queremos gloria de Dios? Vamos a trabajar primero. Pablo hace énfasis en el hecho de que los labradores trabajan primero. De la misma forma, todos los que sirven al Señor deben trabajar duro para nosotros poder entrar al reino de los cielos. Debemos trabajar primero, en primer orden. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Dios es fiel para darnos entendimiento en todas estas cosas y será fiel para darnos gracia para ser fuerte. Dios da esto y nosotros debemos recibirlo. Considera lo que te digo. En otras palabras, Timoteo, toma en cuenta todo lo que te he dicho. Y un deseo de un buen líder. Y el Señor te dé entendimiento en todo. En otras palabras, ciertamente vas a tener momentos difíciles, pero el Señor te va a dar el entendimiento porque Él es fiel. Por eso Santiago dijo que el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. Hermano, si tú sientes que te está como enredando, si sientes que te está desvaneciendo y sientes que en algún momento de tu vida necesitas un refuerzo, ve a la fuente, acude a Cristo y Él te va a dar entendimiento en todo. En la parte donde dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. La parte cuando Pablo dice
conforme a mi evangelio. Él no se está refiriendo a que el evangelio de Jesucristo le pertenece a él, no. Él aquí lo que quiere decir, de acuerdo al evangelio que él enseñaba, porque Pablo estaba seguro de que ese evangelio que él enseñaba es el evangelio de Cristo. Es decir, conforme a lo que te he enseñado, conforme a lo que has aprendido, esa doctrina, es a eso que él está haciendo referencia. Por eso le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Aquí la parte de que dice del linaje de David, Jesús era el Mesías de Israel. Timoteo debía enseñar eso con claridad. Ahí no debía haber ningún tipo de confusión. El mensaje de Timoteo debía estar claro en que Jesús era el Mesías de Israel. Recuerde que Jesús fue primero en resucitar alguna vez. ¿Por qué señaló esta parte aquí? Pablo dice, resucitado de los muertos. Usted dirá, pero Lázaro resucitó antes. La hija de Jairo resucitó antes de Jesús. No, a ellos los resucitaron. Ningún ser humano había resucitado por sí solo. Jesús resucitó por sí solo, tal y como lo había prometido. Jesús fue el único que había resucitado. En la parte donde dice, Jesús era completamente Dios. Esta parte, cuando habla del linaje de David, se refiere a que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Tenía una descendencia humana, una descendencia biológica, pero también en la parte espiritual, él era el mismo Dios. Aunque era humano, también era Dios. Pablo le interesaba y estaba muy insistente en que Timoteo tomara esto en el cual sufro. Este evangelio no le trajo a Pablo una vida de glamour ni comodidades. Hermano, no tratemos nosotros de acomodar nuestra carne y estar a la expectativa de cosas terrenales. Si Dios te bendijo con cosas terrenales, amén. Puedes orar por ellas, son bendiciones que a nosotros nos convienen en cierta manera, pero no podemos pensar que el evangelio es una vida de comodidad. El evangelio es una vida llena de aventura y desafíos, y también una vida demarcada por el sufrimiento. Nosotros estamos llamados a sufrir por la causa del Señor. Mas la palabra de Dios no está presta. Recuerden que habíamos dicho en la clase anterior que Pablo escribió esta carta desde Roma, estando preso en un calabozo. Entonces, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, yo estoy preso, a mí me tienen atado de pie y mano, pero la palabra del Señor no está presta. Esta es viva y eficaz. En otras palabras, le dio un doble mensaje. También le quiso dejar dicho ahí que el mensaje del Señor no podía detenerse. No importa cómo tú te encuentres, Timoteo, la palabra del Señor, el evangelio de Jesucristo debe seguir caminando. Hermano, en el momento difícil que tú estés pasando, tú tienes que entender, al igual que yo, que el evangelio de Jesucristo debe seguir avanzando. No importando cómo el enemigo se levante, cómo te aten las manos. Estamos viviendo una pandemia. Pero esta pandemia no puede detener el evangelio de Jesucristo. Estamos en cuarentena, estamos ciertamente privatizados en el horario, pero el evangelio del Señor hay que esparcirlo a como dé lugar. Hermano, ¿consideras que has aprendido algo? Hermano, vamos a procurar darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. No importa lo afanado que estemos, no importa lo cargado que estemos con trabajo. Vamos a darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Cuando hacemos esto, nuestras vidas son bendecidas. Recuerda que nuestra voluntad siempre debe ser agradar a Dios. Lo demás es lo demás. A Dios siempre el primer lugar. Encarecidamente que Dios te bendiga. Espero que
este estudio te haya ayudado mucho y que la paz del alto Dios sea contigo todos los días. Una vez más, te invito a suscribirte y a compartir este estudio para que otros hermanos también se puedan edificar. Dios te bendiga. Bye bye.